Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea este lunes 17 de febrero de 2014. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, también a quienes están con nosotros localmente por el canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Gracias a todos ustedes. Esperamos que inicien el fin de semana, inicien este principio de semana con mucha intensidad, sobre todo con mucha energía, con mucho vigor. Nuestros temas de hoy en el análisis, perspectivas electorales para el 9 de marzo, participación electoral, propuesta de seguridad y economía, entre otros temas. Hay mucho de qué hablar, incluso de temas internacionales. Está con nosotros en nuestros estudios René Portillo Cuadra, él es el candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista, Arena. René, bienvenido, es un gusto, buenos días. William, buenos días, siempre es un gusto estar contigo en este prestigioso programa que conduces. Un abrazo fraterno para la prensa gráfica y para el pueblo salvadoreño, donde quiera que nos sintonicen. Bueno, perfecto. Candidato, tenemos varios temas en agenda, vamos a tratar de avanzar con el tiempo, pero en principio, bueno, ya pasaron varios días, un par de semanas después del 2 de febrero. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo se están recuperando, digo, en términos de ese resultado de prácticamente 10 puntos de diferencia que sacó el FMLN sobre el partido Arena? ¿Cómo avanzan? Quiero decirte, William, que el 9 de marzo es una nueva elección. Es una nueva elección en la cual las juntas receptoras de votos, las urnas, están vacías. Están vacías y vamos a un nuevo proceso electoral. Cuando los salvadoreños fueron al 2 de febrero, fue minoritariamente un padrón electoral muy restringido. La mayor cantidad de salvadoreños no salieron a votar. Por lo tanto, el 9 de marzo tenemos como esa obligación ciudadana, ese deber cívico de ir a votar para poder decidir no solamente a un presidente de la República, sino para ir a elegir la forma en que queremos vivir por los próximos años. Esa lógica trasciende las banderas de los partidos políticos, epítetos de izquierda y de derecha, sino que vamos a ir a votar por el país en que yo quiero que mis hijos y tus hijos vivan los próximos años. Por eso es importante entender que nos vamos a esta segunda ronda, a esta nueva elección, sin votos. Ni el FMLN tiene votos a su favor, ni Arena, sino que vamos a decidir en este nuevo contexto. Decirte que todas las encuestas, William, incluyendo las de la prensa gráfica, sabíamos que íbamos a una segunda vuelta. Y también sabíamos que en la segunda vuelta, en cualquier contexto, Arena gana las elecciones. Eso es lo que está planteado. Por lo tanto, no es cierto de que el FMLN lleve 10 puntos más que Arena en esta segunda vuelta. No es cierto eso, las urnas están vacías. Y eso lo que nos va a permitir es que con la nueva correlación que hay, con esa nueva vinculación del partido con iglesias, con cooperativas, con sindicatos, con empresarios, con trabajadores, con emprendedores, con otros partidos políticos, hay una nueva correlación que la hemos denominado Pacto por El Salvador. Un pacto por El Salvador significa que vamos a establecer las condiciones de un gran pacto nacional en el cual podamos darle gobernabilidad al país. Yo estoy seguro, William, que los salvadoreños que nos están viendo y nos están escuchando no quisieran vivir 5 años más como estos últimos 5 que hemos vivido, que nos hemos caracterizado, William, porque no hay empleo, porque no hay medicinas en los hospitales, porque las carreteras siguen abandonadas, sobre todo el grave deterioro del tema de la inseguridad ciudadana que vivimos. Mira, este fin de semana hubieron 37 muertes violentas. Imagínate tú los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Y mientras eso ocurre, tenemos un presidente que sigue haciendo política partidaria en lugar de ocuparse de los grandes problemas de nuestro país. Bueno, sin duda alguna que el tema de seguridad lo veremos más adelante, pero candidato, ¿qué es lo que hace pensar de que algo ha cambiado después del 2 de febrero en términos de la voluntad del electorado? ¿Van con el mismo padrón electoral, van con las mismas condiciones, con las mismas reglas del juego? Escuchamos del candidato Norman Quijano, de los dirigentes del partido de Arena, de que iban a hacer un cambio de estrategia en términos de cómo llegar, trasladar el mensaje a la población.
¿Qué es lo que ha pasado en esos términos de cómo comunicarse con la población? ¿Qué hace pensar que habrá un cambio en la correlación de esa fuerza que se expresó en las urnas el 2 de febrero? Mira, tiene que haber un cambio por varias razones. En primer lugar, porque muchas personas, miles de salvadoreños, no fueron a votar porque dijeron, bueno, miren, de todos modos dicen que va a haber segunda vuelta, entonces yo mejor voy a votar hasta la segunda vuelta. ¿Y el Partido Arena no le apostó a la segunda vuelta? Por supuesto que sí, y ese es el trabajo que estamos desarrollando. A nivel territorial quiero decirte que estamos en las ciudades de mayor concentración poblacional. Ayer estuvimos en la mañana en Apopa, por la tarde estuvimos en Altavista, y esas grandes concentraciones de personas nos hacen pensar que realmente el pueblo salvadoreño va a salir a votar masivamente. Eso por una parte. Ahora, pero, por el lado de la estrategia. Pero cuando ustedes se plantearon de que se iba a segunda vuelta, se lo plantearon como una estrategia, pero con una diferencia de votos en primera vuelta de 10 puntos. Por eso te digo, cuando nosotros planteamos nuestra estrategia, la estrategia iba encaminada a que nosotros ganáramos en primera vuelta. Hubieron muchos factores externos que condicionaron la voluntad popular, que ya las conocemos todos. Uno de ellos es el tema de que grupos delincuenciales no permitieron que algunas personas salieran a votar. Esto fue cierto, tenía que ver, o sea, hay evidencia. Yo lo leí en la prensa gráfica. Yo lo leí en la prensa gráfica, de tal manera que no puedo dudar que sea cierto. Hubieron también algunos aspectos en donde se movieron 39 centros de votación un día antes de las elecciones. Por otro lado, hubieron factores como por ejemplo en los cuales nosotros como partido fallamos en el tema de la movilización, en el tema de la orientación al votante, que son aspectos que los estamos trabajando para superarlos, pero la estrategia va encaminada fundamentalmente a darle a conocer al pueblo salvadoreño de manera detallada cuáles son nuestras propuestas. ¿Y tienen tiempo para hacer eso? Digo, por supuesto que sí. Solo quedan un par de semanas, es el tiempo apremia. Aquí sin duda alguna el tiempo es el peor enemigo en estas condiciones, ¿o no? No, no es el tiempo. El peor enemigo de las condiciones en que vive el pueblo salvadoreño es el actual gobierno y el actual partido político. Porque lo que está ocurriendo en este momento es que, al igual que en la primera vuelta, hay una campaña millonaria del ALBA, de la presidencia Funes, del FMLN, y todo esto pasa en violación franca a lo que ya la Sala de lo Constitucional ha resuelto, de que los funcionarios no pueden hacer política partidista y prevalerse de los cargos para hacerlo, y lo siguen haciendo. Este fenómeno nosotros lo estamos midiendo a nivel de la población, y lo que está pasando con esta situación es que le está produciendo un efecto adverso al FMLN y le está produciendo un efecto adverso al presidente de la República, porque la gente siente chocante, la gente siente que el presidente, siendo el ciudadano que debe de estar llamado a respetar las leyes, es quien las está incumpliendo. La gente está percibiendo, William, que la fórmula presidencial del FMLN no quiere debatir, no quiere decir cómo va a gobernar. Y lejos de darle declaraciones a la prensa y de dar a conocer su programa de gobierno, los tienen encerrados y no los dejan salir y no dan declaraciones. Entonces, esto está produciendo un efecto adverso en el electorado, porque el electorado quiere candidatos que salgan a explicarle a la gente cómo van a gobernar. Quiere ver candidatos responsables de las leyes, quiere ver funcionarios públicos que no atentan contra el Estado de Derecho. Entonces, lo que esto está produciendo, esta campaña millonaria, que ya tiene a la gente francamente hastiada de ver cómo le están mintiendo, le dicen que sus carreteras son buenas, que sus hospitales hay medicina, le dicen que tiene un mejor empleo, le dicen que está viviendo mejor, pero la gente en sus casas dice no, lo que me están diciendo por la televisión no es la forma en que yo vivo, esa es la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el principal adversario del Partido Arena en las actuales circunstancias? Bueno, mira, el principal adversario es el mismo FMLN. El FMLN tiene ciertos tentáculos que también son considerados no adversarios, sino que son considerados bajo la lógica de una estrategia que no le está funcionando. Por ejemplo, el tema del ALBA. Tú ves una cantidad de spots televisivos del ALBA en donde te dicen, para empezar, que son una empresa con finalidad social, lo cual no es cierto.
El ALBA es la empresa que le ayuda al FMLN en su campaña y que no es una empresa con finalidad social, sino una empresa de economía mixta, que está fundada con fondos públicos de las municipalidades. Ese es un primer punto, pero también tenés un aliado del FMLN, que es el presidente Funes, que contra todo pronóstico, él sale hablando de sus adversarios, de Arena, de los candidatos, sale hablando de medio mundo, pero no se está ocupando de los 37 muertos que hubieron el fin de semana, no se está ocupando de las carreteras en mal estado, no se está ocupando de las escuelas deterioradas, y no para eso lo eligieron, pues. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros decimos, la opción es Arena. Ha llegado el momento de un verdadero cambio. Cuando tú evalúas, William, a un gobierno, lo evalúas sobre la base de lo que prometió. Y tú te acuerdas que el FMLN y Funes prometieron una fábrica de empleos, pero lo que hay en este momento es un gravísimo desempleo en el país. Cuando hablan ellos de 120.000 empleos más o menos generados en 5 años. Bueno, mira, esas cifras ni siquiera ellos se las creen. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que han generado 100.000 empleos y los 102.000 empleos que se perdieron en la caficultura. Eso te deberían de decir. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, William, en primer lugar es creación de empleos. Como fórmula presidencial y como partido estamos convencidos que lo primero que debemos de tener los salvadoreños es un trabajo digno y un salario digno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través de la atracción de la inversión extranjera, pero también a través de la estimulación de la inversión nacional. Para que hayan empleos y centros de trabajo se necesita un gobierno que dé confianza, un gobierno que te dé seguridad al inversionista, al emprendedor, al pequeño comerciante, que ya no lo sigan extorsionando. Necesita un gobierno que le dé seguridad, pero también necesita reglas claras. Cuando el FMLN te dice hace una semana que ellos de llegar van a cambiar la constitución, los inversionistas internacionales dicen, no, yo no voy a El Salvador a invertir porque lo más seguro es que ahí me cambien la constitución, cambien las reglas del juego y ocurra lo que está ocurriendo en Venezuela, que las empresas están cerrando y se están yendo. Esa es la realidad. Por eso es que, a pesar que el candidato del FMLN, bueno, estuvo la semana pasada con nosotros, Salvador Sánchez Serén, y ha reiterado el respeto a la Constitución, a las leyes del país, de crear condiciones para generar más empleo, de enviar mensajes de certidumbre al sector empresarial del país. Así lo dijo también en el 2009, cuando ellos llegaron al poder. Y mirá, 3 años después lo que hicieron, quisieron darle golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional. Se negaron a prohibir las sentencias de la Sala de lo Constitucional en el diario oficial. Sus diputados del FMLN formaron una comisión para investigar y para destituir a los magistrados. Y también te dijeron que iban a respetar la Constitución en el 2009. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un partido que está gobernando, que no tiene palabra. Que no tiene palabra. Y por eso es que la gente no le cree. Porque este es un tema de credibilidad. Imagínate tú, por ejemplo, cuando el FMLN dice de que va a respetar las leyes y la Constitución, cuando ha tenido 5 años para demostrarlo, y lo que ha hecho francamente es desobedecer sentencias de la sala, deslegitimar al órgano judicial, y por otro lado empezar a nombrar a funcionarios de segundo grado arrodillados al interés político del FMLN, pero no al servicio de la gente, no al servicio de la población. Eso es lo que hemos visto. Entonces, él te puede venir a decir lo que él quiera aquí, pero la realidad en los hechos es otra cosa. Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de otros temas. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, como lo están observando, hubo una discusión planteada en las últimas 2 semanas que tuvo que ver con el padrón electoral, de si se sacaban de una sola vez quienes tienen DUI vencidos, si se les incorpora, si es necesario dar un plazo para que la gente que tiene DUI vencido puedan emitir el sufragio. Bueno, hay muchos temas más planteados en agenda, regresamos después de esto.
La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Arena. Candidato, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, todo el desarrollo de motivación de voto en la primera vuelta, ahora en la segunda vuelta, la utilización del padrón electoral, ¿bajo qué términos? Eso ha estado planteado en el análisis en las últimas semanas. ¿Qué es lo que está proponiendo el partido Arena o sugiriendo en términos, por ejemplo, concretamente sobre el DUI, la utilización de documento único de identidad vencido? ¿Qué se puede hacer? Bueno, antes de responderte de manera concreta a la pregunta, te voy a decir no qué está haciendo Arena, sino qué quiere hacer el FMLN. Fíjate que a través de Eugenio Chicas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, querían sacar del padrón electoral a quienes tuvieran DUI vencidos, cuando cualquier persona perfectamente puede ir a renovar su DUI y se lo dan. Pero ellos lo que querían era sacarlos del padrón. Entonces, como aquí estamos hablando de reglas claras y de respeto a la Constitución y a las leyes, ahí tienes otra prueba más de cómo al FMLN no le interesa darle gobernabilidad al país. Te contesto la pregunta. Nuestra fracción legislativa está proponiendo que se le dé vigencia, una prórroga de la vigencia a los DUI, precisamente porque los que no salieron a votar y tienen DUI vencido es la gente más pobre de nuestro país. Es la gente que no alcanza a pagar 10.35 de la renovación, porque si los paga se queda sin comer, porque está viviendo una situación difícil, y aquí es donde tenemos que darle vigencia a la Constitución. Nuestra Constitución de la República dice que el voto es un derecho político, es un derecho humano, y que lo único que tiene como requisito para ejercerlo es estar inscrito en el padrón electoral. No te dice que tenga un DUI vigente. Entonces aquí es donde hay que aplicar los principios de la Constitución. Y aquí es donde la Asamblea Legislativa, los diputados tienen que demostrar del lado de quién están. Porque una cosa a mí sí me ha quedado clara: el FMLN no está del lado de la gente pobre. Porque el que tiene dinero va y renueva su DUI y punto. $10.35 no le afectan en nada. Pero la gente que se ha quedado sin empleo, la gente que come con poco dinero, que prioriza sus gastos y que $10 le tocan el bolsillo, esa gente no va a renovar el DUI porque le hace falta su dinerito. Esa gente es la que se tiene que pronunciar y exigir que se dé ese paso importante en la Asamblea Legislativa. ¿Hay experiencias inmediatas de utilización del DUI vencido? Por supuesto que sí. Yo te pudiera decir que después de la firma de los acuerdos de paz 1992 hasta este momento, por lo menos se han dado 5 o 6 prórrogas para votar con el DUI, prorrogándole la vigencia al DUI. Por supuesto que eso ha ocurrido. Sí, que aquí el problema es de participación ciudadana.
Pero yo quiero regresar a un punto, William, en el cual es el eje central de nuestra campaña de esta segunda vuelta. ¿Qué es lo que proponemos los candidatos? ¿Cuál es la diferencia realmente entre un proyecto político y otro proyecto político? Nuestro compromiso con usted es la creación de empleo. Nuestro compromiso con usted es darle seguridad ciudadana, pero también apostarle a programas de inserción, de capacitación y de empleo, porque sabemos que esa es la mejor manera de prevenir el delito, dándole oportunidades a los jóvenes. Por ejemplo, en este momento, ya que entró el tema de seguridad, en este momento 37 homicidios el pasado fin de semana, prácticamente en 24 horas, o un poquito más de 24 horas, 37 homicidios. ¿Qué le indica a usted? Entonces, ¿cómo enfrentar eso? O sea, una parte es el tema de la prevención, pero la otra tiene que ver también con la represión, la persecución del delito. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero ¿cuál es la propuesta concreta ahí? Nosotros hemos dicho en el tema de seguridad que tenemos dos proyectos. Uno de ellos es el tema de la prevención del delito. ¿Cómo se invierte en prevención del delito? Invirtiendo en deporte, en educación, en cultura, en recreación, en espacios públicos, en inserción laboral, en capacitación de los jóvenes y sobre todo dándoles una oportunidad de trabajo. Esa es la mejor forma de prevenir el delito en cualquier país del mundo. Pero también el tema de darle cumplimiento a la ley. No podemos tener un Estado de Derecho en el cual hayan 37 homicidios en 24 horas y no haya nadie capturado. Y no se deduzcan responsabilidades penales. Por lo tanto, nosotros lo que hemos propuesto y lo que vamos a hacer con la voluntad de Dios y con su voto es precisamente darle un financiamiento, un presupuesto, una capacitación y una motivación concreta a nuestros policías para que combatan el delito y lo persigan, al órgano judicial, a la Fiscalía General de la República, al Instituto de Medicina Legal, a la Procuraduría, invertir en la investigación científica del delito, que nunca lo hemos hecho. Pero también nuestro proyecto de seguridad tiene dos apartados importantes. Uno es un proyecto de atención integral a las víctimas, porque todos los partidos que compitieron en la primera vuelta y los que estamos compitiendo en esta segunda vuelta, me refiero al FMLN, solo hablan de represión del delito, pero no hablan de las víctimas. El único partido que está hablando de atención a las víctimas somos nosotros. Y por eso un proyecto integral de atención a estas víctimas supone el tema del domicilio, supone el tema de una capacitación e inserción laboral para las víctimas en riesgo, supone atención y ayuda médica y psicológica. Es decir, es un programa integral que permita que haber perdido a un ser querido o haber sido víctimas de un delito no suponga un estigma de toda la vida. Y el otro proyecto importante es que nosotros vamos a crear un viceministerio dentro del Ministerio de Gobernación, un viceministerio que apoye el tema de la inserción, de la reeducación y de la resocialización, que son los tres ejes fundamentales de la prevención. Esto es posible hacerlo. Pero esto, perdón, requiere de mucha inversión, de mucho presupuesto. Mira, es decir, ¿cómo hace con un gobierno que tiene, por ejemplo, bajos ingresos, donde hay poca actividad económica, donde obviamente eso tiene un fuerte impacto sobre la actividad fiscal y los ingresos para el Estado? Te quiero dar dos datos. Uno de ellos es que si para algo hay cooperación internacional es para ese tema. Lo que pasa es que este gobierno no ha sabido captar las donaciones ni la ayuda internacional para este tema en particular. Y segundo, tampoco lo ha podido hacer el FMLN porque no tiene una buena relación con los alcaldes. Porque este tema de la inserción, este tema de la reeducación y la resocialización tiene que ver con programas de prevención realizados con iglesias, con ONGs, con ADESCOS, con los municipios. Tiene que ver con una descentralización que permita llegar hasta el último cantón. ¿Por qué no ha hecho nada el FMLN en este tema? Porque ellos no tienen la capacidad de entrar a un diálogo franco con los actores sociales. Te doy otro dato que da tristeza y que nuestros televidentes lo pueden comprobar entrando a la página web del Ministerio de Hacienda en el presupuesto de seguridad. ¿Cuánto ha invertido en estos 5 años en cada presupuesto? ¿Cuánto ha invertido el FMLN en prevención? 0.0% del presupuesto de seguridad.
eso no te alcanza ni siquiera para hacer un par de actividades en la Feria Internacional. 0.0. 0.07% del presupuesto de seguridad. Entonces, cuando el FMLN, por ejemplo, dice de que va a ayudar en la prevención del delito, yo le hago una pregunta a usted, mi amigo. El FMLN ha llevado prosperidad a las comunidades marginales. El FMLN ha llevado bienestar a tu municipio. El ALBA te ha llevado bienestar a ti. No. Entonces ellos quieren recuperar las condiciones de vida sin invertir en las comunidades. Ojo, en las comunidades más pobres de nuestro país. Allí no hay saneamiento ambiental, en muchas no hay electrificación, en muchas no hay agua potable, en muchas no hay caminos aledaños en buen estado. Entonces, ¿de qué prevención me hablas? Ese es el principal problema del FMLN, que no está invirtiendo en la gente más pobre. ¿Y qué pasa con la tregua entre las pandillas? Es que mira, la tregua entre las pandillas es un acuerdo entre ellos. El gran problema la pregunta de fondo que se hace el salvadoreño es, pero ¿y si la tregua fuera funcional, por qué se están matando entre ellos? Quiere decir que aún entre ellos mismos no ha funcionado. Entonces nosotros lo que queremos no es que entre ellos hagan treguas. Nosotros como gobierno lo que queremos es ayudarles, darles una mano, pero una mano solidaria, que le diga al joven en riesgo, yo te voy a dar una capacitación, yo te voy a regresar a la escuela, yo te voy a dar un empleo, yo te voy a dar mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque la mejor forma de sacarlo de esa espiral de violencia es ayudándole. Por supuesto que el que se equivoca y el que cometió un delito se le aplica la ley. Eso es en cualquier país del mundo. Pero el gran problema es, ahora el FMLN, perdón William, solo termino, que el FMLN ha dejado que se maten entre ellos y no ha hecho absolutamente nada. Si al final son jóvenes, son hijos de la familia salvadoreña que también están muriendo en las calles y que merecen una oportunidad que el FMLN no les ha dado. Candidato, pero lo que usted tiene de inmediato es asesinatos por todos lados. Bueno, volvemos al punto del fin de semana, 37 homicidios. O sea, eso es lo que está. O sea, ¿cómo para esa vorágine de asesinatos, de dolor dentro de la familia de El Salvador? Mira, es que lo que pasa es que en el tema de la seguridad se han cometido tantos errores por parte del gobierno que hay cosas tan elementales a las que el gobierno renunció, como por ejemplo los patrullajes masivos y disuasivos. Fíjate que los mismos miembros de la corporación policial nos cuentan que ya no hay patrullajes como habían antes. Y los patrullajes en las colonias, en los barrios, en los caseríos, en las zonas rurales son importantes porque son un verdadero disuasivo de la delincuencia. Eso por un lado. Por otro lado, hay miles de caseríos, de barrios y de colonias muy pobladas donde no hay delegaciones policiales. No hay delegaciones policiales. El ciudadano no se siente cerca del policía. Hay lugares, por ejemplo, donde no penetra la Policía Nacional Civil ni el Ejército. Entonces, cuando tú has renunciado a hacer actividades disuasivas del delito, entonces el delito se apodera de los territorios. Se apodera de los territorios y ocurre lo que ha ocurrido este fin de semana, 37 muertes en 24 horas. Entonces, lo que necesitamos es una policía capacitada, dotada con equipo y sobre todo motivada. Porque nos contaron que en la elección pasada, en la del 2 de febrero, les dieron $30 a los policías 2 días antes de las elecciones. Pero que ya no se los han vuelto a dar ni se los darán. Entonces, cuando eso ocurre, uno dice, bueno, ¿cómo será posible que el partido de gobierno esté jugando con algo tan importante como es el salario de nuestros policías? No los quisieron incorporar al escalafón. A quienes les dieron aumento salarial fue a las jefaturas de la policía, pero no al policía de a pie, como nosotros decimos. De ese está olvidado. Por eso es que nuestro compromiso con la corporación policial es inmediatamente mejorar sus salarios. Y tú me harás una pregunta, ¿y de dónde van a sacar los fondos? Es que mira, dinero hay. En septiembre del año pasado el Fondo Monetario Internacional dio un informe sobre El Salvador, donde planteaba que el problema en El Salvador no es la ausencia de dinero en el gobierno, sino la forma en cómo se gasta. Eso es real. ¿Por qué?
porque los viajes excesivos, los viáticos, las caravanas, los gastos de lujo suntuosos, todo ese montón de cosas representa más de 150 millones para el Estado. Para cerrar entonces, ¿a cuánto se le subiría el salario a los agentes policiales? Bueno, mira, nosotros ¿Cuánto denga un salario cuánto denga un agente en términos salariales? Bueno, mira, en promedio, desconozco el promedio, lo que sí te puedo decir es que hay algunos que ganan 370, 400 dólares. Hay supernumerarios que ganan menos de esa cantidad. ¿Qué motivación puede tener? Nosotros lo que hemos... ¿Cuánto se le puede subir? Lo que pasa es que no es una carta bajo la manga de la camisa. Mira, esto requiere de un proceso paulatino de financiación, de financiamiento. Y esto es importante para entenderlo porque en cada presupuesto de cada año se le puede ir aumentando 15, 20, 30 dólares de tal manera que él a los 2, 3 años pueda tener por lo menos un aumento de 100 dólares, por lo menos de 100 dólares. ¿Eso es posible hacerlo? Sí. Sobre todo porque si los gastos superfluos de la presidencia se eliminan, si esas partidas secretas que dicen que todavía existen, se eliminan, eso te da oportunidad para poderlo financiar. Es como los maestros. Si los maestros están olvidados, los trabajadores del sector salud también están olvidados porque no tienen ninguna motivación salarial. Nosotros vamos a llegar a acuerdos con los trabajadores que permitan que en cada presupuesto general de la nación se les vaya incrementando el salario hasta nivelarlos. Bueno, nos quedamos en ese punto, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos con más. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Candidato, me gustaría saber un poco cuál es la opinión, el análisis que están haciendo ustedes de acontecimientos que no necesariamente tienen que ver con la situación directamente local, sino internacional, el caso concretamente de Venezuela. Correcto. El nivel de efervescencia social, política que está viviendo ese país. Bueno, porque hablar de Venezuela, periodísticamente hablando, eso tiene una justificación, porque Venezuela obviamente se expresa en el país a través de un proyecto como es Salva. Pero ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de ese acontecimiento particular entonces? Bueno, antes de responderte, William, la pregunta, había una idea que dejé inconclusa en el segmento anterior, en el cual quiero reafirmar nuestro compromiso como fórmula presidencial, que estos 3 segmentos de empleados públicos, de servidores públicos, como son nuestros policías, como son los maestros y los trabajadores del sector salud, van a tener una prioridad también en términos salariales.
nosotros estamos pensando, y así lo hemos decidido, vamos a apostarle decididamente para que todos los servidores públicos puedan tener un incremento salarial. Pero estos 3 sectores son fundamentales para decirte que nuestra prioridad, una vez ganando las elecciones, es que tengan un incremento salarial que realmente permita que ellos entren motivados a trabajar y que han estado olvidados por décadas. Te contesto la pregunta. Es lamentable el tema de lo de Venezuela porque el referente del FMLN, el ALBA, es financiado con fondos de Venezuela, y lo que está pasando en Venezuela es lo que no queremos que ocurra aquí. Mira, vamos a ser francos. Un mal gobierno de Arena que terminó en el 2009, la gente pudo votar y pudo cambiarlo y dijo, me decanto por otra opción política, que es la del cambio que te prometieron. Un eventual gobierno de Norman Quijano y René Portillo Cuadra, el pueblo puede cambiar de opción. Pero un mal gobierno del FMLN lo que va a hacer es entronizar el modelo del socialismo del siglo XXI en El Salvador. Así como se ha entronizado Correa, así como se ha entronizado Evo Morales, así como se ha entronizado Ortega, así como se han entronizado en Cuba, así como se han entronizado en Venezuela. El proyecto del socialismo del siglo XXI es un proyecto que se va carcomiendo toda la estructura y la institucionalidad del Estado. Se apoderan de las instituciones y al final se olvidan de la democracia, se olvidan de los ciudadanos. Mira, si alguien dice me voy para Venezuela a trabajar, toda la gente que se va de aquí a buscar una opción laboral se va para Estados Unidos. Y si también viven en Venezuela, como es el modelo que quieren poner aquí los del FMLN, ¿por qué nadie dice que se va a trabajar a Cuba o a Venezuela? Nadie. Ahora, y este tema no se plantea al final de cuentas como la fábula o la leyenda de Caperucita, o sea, de que viene el lobo, digo, porque en el pasado siempre se planteaba de esa manera, ¿no? O sea, que era como estar asustando, como decimos en buen salvadoreño, con el petate del muerto. Interesante pregunta. Lo mismo decían los venezolanos, lo que tú estás diciendo. Lo mismo decían los ecuatorianos, lo mismo dicen los nicaragüenses. Yo creí en algún momento que esto era una fábula, yo creí que esto era un cuento, pero ahora que están amolados, ahora se dan cuenta que eso no es broma. Cuando en Venezuela tú ves que la gente hace colas, largas colas, para comprar carne de pollo, para comprar leche para los niños, ¿tú quisieras un país como ese en El Salvador? Yo creo que no. Yo creo que no. Y aquí es donde la gente tiene que reflexionar, y por eso tu entrevista la empecé con una frase que la voy a repetir. El 9 de marzo no solamente vamos a elegir a un nuevo presidente, sino que vamos a decidir la forma en que queremos vivir por los próximos años. El FMLN no está pensando en ganar la presidencia para gobernar 5 años, sino para carcomer todas las instituciones, entrar con el modelo del socialismo del siglo XXI, que de hecho ya tienen al ALBA como muestra de eso, y al final el pueblo salvadoreño más empobrecido. Si el proyecto del socialismo del siglo XXI fuera exitoso, ¿por qué hay tanta pobreza en Venezuela? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Y esta no es una fábula. Las libertades fundamentales, cuando se violan, se conculcan, cuando se expulsan, se apresan a jóvenes, esa no es una fábula, esa es la realidad de un pueblo que está sufriendo y que yo no quiero ni para ti, ni para mí, un pueblo como ese. El electorado, la gente que irá a las urnas el próximo 9 de marzo, ¿usted qué cree que capta eso? Digo, porque lo que se hace a través, o se ha hecho con proyectos de Alba Petróleo, tienen alguna incidencia obviamente en la parte agrícola y en otros sectores. Entonces, si usted habla con algún agricultor que ha resultado beneficiado, obviamente no lo ve en esos términos, lo ve como el beneficio que ha recibido, con el beneficio que ha recibido en términos de la agricultura, por ejemplo, en algunos casos. Mira, con los que salen en los spots, no, porque es probable que les paguen, pues es probable, yo no lo puedo asegurar para que digan eso, pero mira, a mí me gustaría llevarte a Zapotitán, con una cooperativa que es la que hace producir la semilla, que es la semilla que le dan a todos los agricultores, que todavía el gobierno les debe. Primer punto. Segundo punto, a los productores de granos básicos, lo que hace el ALBA es que les compra la cosecha a bajo precio y lo va a vender a Venezuela a un alto precio para pagar la factura de combustible que ellos reciben
a través de Alba Petróleo. A mí me gustaría que conversaras con los productores de granos básicos para saber si ellos están satisfechos con el Alba. Y lo tercero, mira, yo quisiera preguntarle al salvadoreño que nos está viendo. Y usted, mi amigo, ha recibido $10 del Alba para ir a pagar el recibo del agua o de la luz. ¿Le ha ayudado a usted el Alba? ¿Usted siente que su vida ha cambiado a partir del Alba? Esa pregunta es importante hacérsela, porque una cosa son los spots bonitos y las cancioncitas bachateras, y otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad de lo que mi pueblo está viviendo, sobre todo allá en el campo, en donde no hay muchas opciones para trabajar. Ahora, en términos de un país en democracia, lo que la gente, ¿cómo traduce la gente democracia es, en términos concretos, es cómo mejora su condición de vida? Correcto. O sea, la democracia con hambre no es democracia. Exactamente, pero entonces, ¿no es en eso en lo que se ha fallado en el país? Por muchos años, Totalmente no estoy hablando necesariamente de los 4 o los 5 años de este gobierno, sino... Lo has dicho muy bien, William. No, y tenés toda la razón. Por décadas se ha fallado en ese tema. Por décadas se ha fallado en este tema, en donde no se ha hecho lo correcto. No se ha hecho lo correcto. Y aquí es importante entender que quienes gobiernan no son los partidos políticos. Quienes gobiernan somos las personas que dirigimos los partidos políticos o que somos candidatos. Esos son los que pensamos, esos son los que tomamos decisiones. Por ejemplo, fíjate que ayer yo estuve en la colonia Altavista, aquí en Ilopango, y les decía yo en la reunión que teníamos, y ya vino aquí el candidato del FMLN, me decían no, y me decía con mucha sabiduría una señora, ¿sabe por qué no viene? Porque cuando él diga, yo les prometo a los jóvenes darles empleo, yo soy la primera que le voy a preguntar, ¿y por qué no lo ha hecho ahora que es vicepresidente de la República? Porque anda prometiendo que en los próximos 5 años va a hacer lo que el pueblo le confió en estos 5 años. Cuando él diga, yo les voy a dar educación de calidad a sus hijos, yo le voy a preguntar, mire, ¿y por qué no lo hizo cuando fue ministro de Educación? Pues? ¿Por qué dejó las escuelas abandonadas y el magisterio abandonado? Eso no se lo pueden decir a Norman Quijano, ni se lo pueden decir a René Portillo Cuadra, porque nosotros somos la única fórmula presidencial que no ha gobernado. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. A nosotros no nos pueden decir eso, pero ellos sí ya gobernaron. Este señor es actual vicepresidente de este gobierno. Cuando no hay medicinas en los hospitales, él debe ser el vicepresidente de la República que va a resolver el problema. ¿Cómo asienta el pacto por el café que se firmó hace casi 2 semanas en Ahuachapán? Bueno, mira, ese pacto por el no estuvo obviamente en la fórmula, ustedes no estuvieron como fórmula, el partido político como tal no estuvo en ese, en la firma de ese pacto. Te quiero contar el tema del pacto por el café. ¿Te acuerdas que antes de la primera vuelta firmaron un pacto por el café con el mismo señor en el mismo lugar? Después de la primera vuelta, o sea, en esta segunda, vuelven a firmar otro pacto. A mí me gustaría saber cuál es la diferencia en contenido del primer pacto con el segundo pacto. Primer punto. Y segundo punto, si es que este asunto no es de pactos, hombre. Este asunto es de meterle toda la voluntad posible y los recursos para mejorar la caficultura. Y no es en los 5 años de gobierno del FMLN que se perdió más del 45% del parque cafetalero por la roya, pues. En ese momento era que necesitaban un gobierno que les apoyara a los caficultores, no firmando pactos y papeles. Y los 102,000 empleos de la caficultura que se perdieron, ¿vos crees que los van a recuperar firmando pactos? Por otro lado, te quiero hacer una pregunta. ¿Y quién te ha dicho a ti que el único cafetalero es el dueño de la finca donde se firmó el pacto? Es uno de los más importantes. Uno, tú lo has dicho. Pero él no representa a todos los cafetaleros del país. Nosotros firmamos un pacto por el café con otros caficultores. Entonces nosotros tenemos el firme compromiso de apoyar la caficultura, pero cuando alguien te dice a ti, como partido FMLN, que firma un pacto por la caficultura y ellos dejaron que la roya se comiera más del 45% de todos los cafetales, ¿de qué pacto y de qué compromiso estamos hablando? Si nunca lo han tenido. Esa es la realidad, eso es lo que la gente entiende. ¿Sabés que el Programa Mundial de Alimentos ya está en el país repartiendo comida para la gente que vivía del café? Porque ya el tema del empobrecimiento que ha caído la caficultura en nuestro país ya no es un tema de pobreza, es un tema de hambre. Es más dramático, de hambre. Anda a preguntarle a esa gente si le sirve el pacto que firmó el FMLN o si le lleva comida el pacto. Esa es la realidad.
Bien, hacemos en este momento la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. René, en términos de acercamientos con diversos sectores en el país, sobre todo en sectores partidos políticos, para ser más preciso, por ejemplo, los partidos que integraron el Movimiento Unidad, PDC, PCN, ¿ha habido algún acercamiento en estos días con los liderazgos? ¿O cómo se han planteado ustedes el desafío de poder atraer ese votante que ha quedado un poco flotando ahí? Bueno, ¿hacia dónde? Porque hemos escuchado algunas declaraciones del candidato Norman Quijano y deberíamos entender que una posibilidad de acercarse directamente con Tony Saca no está descartada. ¿Cuál es la posición? Nosotros hemos dicho que las puertas del partido, de la fórmula, están abiertas. Y así hemos venido trabajando desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta. Hemos recibido adhesiones del Partido Demócrata Cristiano, del Partido de Concertación Nacional, del Partido Gana. Hemos recibido adhesiones. Ellos no han renunciado a sus partidos. Ellos están apoyando la fórmula presidencial. Y bienvenidos. Ayer, por ejemplo, en Apopa, habían cientos de correligionarios del Partido Gana, del Partido PDC y de Concertación Nacional que estuvieron apoyándonos, que después se trasladaron a apoyarnos a Altavista, a Ilopango, y que están trabajando en el territorio. Bienvenidos, hermanos, por este proyecto político para recuperar a El Salvador, para todos los salvadoreños. Pero también hemos tenido adhesiones de diferentes iglesias, cooperativas, trabajadores sindicalizados, empresarios, emprendedores, microempresarios, dueños del transporte colectivo, picacheros. Mira, hemos tenido una cantidad de adhesiones que eso lo que está haciendo es fortaleciendo a la fórmula presidencial para tener la certeza que el 9 de marzo vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones, porque el pueblo salvadoreño no quiere vivir 5 años más esclavizado y en esta pobreza y en este desempleo. Para nosotros es importante el tema de las alianzas y a partir de este día, William, tú vas a ver en los diferentes medios de comunicación una serie de adhesiones de gremios, maestros, médicos, enfermeras, trabajadores, una serie de manifiestos y de adhesiones a la fórmula presidencial de Arena. Estamos convencidos
que vamos a hacer ese gran pacto por El Salvador que va a permitir una alianza con diferentes sectores del país. Pero las conversaciones directas con dirigentes, en el caso Por concreto supuesto, de Tony Saca. Las hemos tenido. ¿Con Tony Saca? No, nosotros hemos tenido conversaciones con la dirigencia, con la base y también con algunos dirigentes de los diferentes partidos que han conformado el Movimiento de Unidad. Te lo quiero dejar bien claro porque para nosotros es importante el tema de la base, el tema de la estructura de los partidos, con quienes compartimos una visión común, con quienes compartimos un país que debe de estar regido por un sistema democrático, por un país donde se respeten los derechos humanos, la Constitución, la libertad de mercado, la libertad de asociación, la libertad de libre culto, la libertad de información, donde compartimos esos valores. Y eso es lo que nos ha hecho ganar muchos respaldos en el territorio. ¿Están volviendo literalmente a los municipios? ¿Cuál es entonces, cómo se plantea el acercamiento ahora? Bueno, estamos trabajando en los municipios, en los cantones con nuestros activistas, estamos dándole seguimiento a las adhesiones con partidos políticos y con sectores económicos y sociales. Nuestra estrategia es la mayor cantidad de adhesiones posible y lo estamos logrando, William, lo estamos logrando. Por eso, pero eso implica ir al encuentro de estos sectores. Por supuesto. Ya no vemos un recorrido, digamos, por todos los municipios como se hizo en la primera ronda, ¿no? Sin embargo, el fin de semana lo estamos haciendo y el día de semana también vamos a visitar algunos municipios. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos recorriendo Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate. Este fin de semana hemos estado recorriendo algunos barrios y colonias del Gran San Salvador, Apopa, Ilopango, es decir, estamos también en el territorio. Las estructuras municipales donde gobierna el Partido Arena han contado con más respaldo del partido para poder desarrollar el trabajo de esfuerzo. Siempre han contado con respaldo, William. En la primera ronda hubo un poco de quejas, ¿no? De que había habido poco respaldo en términos desde la dirigencia del Partido Arena hacia... Lo que ellos planteaban es que se tiene que invertir más en movilización, lo cual nosotros ya hemos tomado las decisiones pertinentes para apoyar a los diferentes municipios en el transporte. Porque se tenía la idea que el voto residencial no requería de mayor transporte, pero nos dimos cuenta en el terreno que sí, que hay centros de votación que están alejados de algunas colonias y que aunque le queda relativamente cerca, siempre es necesario contar con la movilización adecuada. ¿Qué hay, lo que queda para el 9 de marzo? Bueno, son un par de semanas, ¿no? Un par de semanas. ¿En dónde estará planteada la apuesta? La apuesta es ganar, William. La apuesta es ganar apoyando a nuestros alcaldes, directivas municipales y a nuestros partidos que se han adherido en el territorio. Apoyarlo sobre todo trasladando el mensaje de la fórmula presidencial, que es lo más importante. Trasladar el mensaje de la fórmula presidencial, de nuestras propuestas, que consisten en empleo, seguridad ciudadana, continuidad de los programas sociales. Vamos a continuar otorgando los programas sociales, vaso de leche, uniformes, paquete escolar, paquete agrícola, subsidio al gas, que por cierto, me permitís hacer una aclaración, porque como el presidente de la República cada vez que toma un medio no informa, sino que desinforma. Yo quiero decirle claramente a la población que nuestra propuesta es regresar a 5.80, el tambo de 25 libras de gas para quienes no reciben el subsidio. Y para quienes reciben el subsidio, lo seguirán comprando al mismo precio que está establecido en este momento. Esa es nuestra propuesta. Ojalá que el presidente lo pudiera leer y oír bien, porque él siempre tergiversa las cosas, pero ya el pueblo ya lo conoce. A ver, él está en campaña. ¿Regresar a 5.80? El tambo de 25 libras para las personas que no reciben el subsidio. Pero bueno, hoy está casi el triple. ¿Cómo se logra eso? $18 vale ahora, $16 vale ahora. Exacto, pero entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra eso con 3 acciones que vamos a realizar. Una, la captación de ingresos para el Estado significa un programa de austeridad gubernamental. Segundo, la ampliación de la base tributaria para recolectar más impuestos para cobrarle al que no lo está haciendo pero obtiene una renta. Y tercero, la mejor forma de crear más tributos es creando más empleos. Y solo un gobierno de Arena puede darle la tranquilidad al pueblo que se van a crear más fuentes de empleo. Vuelvo otra vez y te repito el informe del Fondo Monetario Internacional. El problema no es que no haya dinero en el Estado, el problema es hacia dónde va destinado.
Por eso es que nosotros hemos dicho, vamos a regresar el tambo de 25 libras a 5.80 para los que no reciben el subsidio y ahora lo están comprando a $16, 16.80. Y para los que reciben el subsidio, lo van a continuar comprando al mismo precio que lo están haciendo en este momento. Ahora bien, ha habido una disposición, una reiteración más bien de la Sala de lo Constitucional con la no participación de funcionarios en eventos proselitistas. ¿Cómo le ha caído eso al Partido Arena? ¿Los alcaldes se han inhibido ahora de participar en las actividades electorales del partido? Los alcaldes que pertenecen a Arena, desde luego. Bueno, mira, quizás no es cómo le ha caído a Arena, es cómo le ha caído al pueblo salvadoreño. Y le ha caído muy mal. Le ha caído muy mal porque la Sala de lo Constitucional ha dicho que los funcionarios no pueden prevalecerse del cargo para hacer política partidista, y el primero que incumple la resolución y la medida es el presidente de la República junto con la mayoría de ministros. Entonces, no es como le haya caído a Arena, no es como lo percibe el pueblo salvadoreño. Pero bueno, ustedes tienen alcaldes, ¿no? Tienen diputados. Y entonces, se han abstenido de participar en política partidaria. Hacen sus razonamientos. ¿Han hecho eso? Por supuesto. O sea, y hay planteamientos que ellos los han hecho en su calidad de ciudadanos, sin pedir el voto, sin andar con recursos del Estado, sin andar con colores partidarios. Es decir, nada más el ejercicio de los derechos políticos que cualquier ciudadano tiene. Porque, ojo, la medida cautelar de la Sala y la Constitución lo que dice es que no puede prevalerse del cargo para hacer política partidaria. No te dice que no haga política, que no se prevalezca del cargo. Y eso es precisamente lo que algunos ministros y lo que el presidente de la República ha estado haciendo, usando incluso medios de comunicación del Estado. Entonces, el pueblo salvadoreño es el que ve mal eso. Esa es la realidad. El pueblo salvadoreño es quien ve mal ese tipo de cosas y dice, pero hombre, tenemos un presidente que en lugar de ocuparse de los grandes problemas nacionales está haciendo política partidista. Ahora me referí un poco más en términos de si eso no les amarra las manos, en términos de poder tener o de contar con una estructura que ha sido habitual en el pasado y que es fundamental para hacer campaña. Mira, que es, digamos, el control, el trabajo territorial de los alcaldes, el proselitismo que desarrollan los diputados en otros momentos. Nosotros somos respetuosos de la ley y de los fallos judiciales y vamos a darle cumplimiento al fallo. Somos respetuosos del Estado de Derecho y sobre todo queremos que el pueblo salvadoreño se dé cuenta con meridiana claridad quiénes son los candidatos que cumplimos la ley y quiénes se prevalecen del cargo para hacer política partidista. Ese es nuestro mensaje. Nosotros vamos a cumplir las resoluciones judiciales. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral con el caso del presidente? Bueno, mira, buena pregunta, William. Porque la Sala de lo Constitucional ha dejado en manos del Tribunal Supremo Electoral el que se retiren esta serie de spots, de mensajes por televisión y por radio que ya tienen francamente a la población hastiada de todo esto. Y ante la mirada complaciva, complaciente y de cómplice del Tribunal Supremo Electoral, el presidente sigue haciendo política partidista. Y quiero reiterarlo, no son todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que están de acuerdo en permitirle al presidente. Hay unos decentes ahí que han dicho, no, mire, yo creo que eso debemos de retirarlo, pero como ellos tienen los votos, es una cuestión de correlación al interior del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que es una cuestión de correlación. Por supuesto que sí. Hay magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están diciendo, no, mire, el presidente debe de salir del aire. Es que mira... ¿Qué va a pasar entonces? Porque con estas condiciones, con estas reglas del juego, van ustedes a una elección. Por supuesto, solo permíteme una acotación ya que estabas hablando de Venezuela. Es que este es el modelo del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Cuando estaba Chávez en el poder y ahora que está Maduro, los procesos electorales son iguales. El primero que incide y mete la mano y manosea todo el proceso electoral es el presidente, porque se prevalecen de sus cargos para hacer este tipo de situaciones y se pasan por donde más les guste las resoluciones judiciales y la Constitución. A esa anarquía, a ese régimen es que no queremos llegar. Y el pueblo salvadoreño va a tener la mejor decisión el 9 de marzo. Bueno, se nos fue el tiempo, le agradecemos, candidato, que haya compartido con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, William. Un saludo fraterno para ti, para todos los televidentes fieles de este programa. Bueno, gracias a ustedes por su participación. Nos vamos a ver mañana a 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía.
las juntas receptoras de votos, las urnas, están vacías. Están vacías y vamos a un nuevo proceso electoral. Cuando los salvadoreños fueron al 2 de febrero, fue minoritariamente un padrón electoral muy restringido. La mayor cantidad de salvadoreños no salieron a votar. Por lo tanto, el 9 de marzo tenemos como esa obligación ciudadana, ese deber cívico de ir a votar para poder decidir no solamente a un presidente de la República, sino para ir a elegir la forma en que queremos vivir por los próximos años. Esa lógica trasciende las banderas de los partidos políticos, epítetos de izquierda y de derecha, sino que vamos a ir a votar por el país en que yo quiero que mis hijos y tus hijos vivan los próximos años. Por eso es importante entender que nos vamos a esta segunda ronda, a esta nueva elección, sin votos. Ni el FMLN tiene votos a su favor, ni Arena, sino que vamos a decidir en este nuevo contexto. Decirte que todas las encuestas, William, incluyendo las de la prensa gráfica, sabíamos que íbamos a una segunda vuelta. Y también sabíamos que en la segunda vuelta, en cualquier contexto, Arena gana las elecciones. Eso es lo que está planteado. Por lo tanto, no es cierto de que el FMLN lleve 10 puntos más que Arena en esta segunda vuelta. No es cierto eso, las urnas están vacías. Y eso lo que nos va a permitir es que con la nueva correlación que hay, con esa nueva vinculación del partido con iglesias, con cooperativas, con sindicatos, miles de salvadoreños no fueron a votar porque dijeron, bueno, miren, de todos modos dicen que va a haber segunda vuelta, entonces yo mejor voy a votar hasta la segunda vuelta. ¿Y el partido Arena no le apostó a la segunda vuelta? Por supuesto que sí, y ese es el trabajo que estamos desarrollando. A nivel territorial quiero decirte que estamos en las ciudades de mayor concentración poblacional. Ayer estuvimos en la mañana en Apopa, por la tarde estuvimos en Altavista, y esas grandes concentraciones de personas nos hacen pensar que realmente el pueblo salvadoreño va a salir a votar masivamente. Eso por una parte. Ahora, pero, por el lado de la estrategia, pero cuando cuando ustedes se plantearon de que se iba a segunda vuelta, se lo plantearon como una estrategia, pero con una diferencia de votos en primera vuelta de 10 puntos. Por eso te digo, cuando nosotros planteamos nuestra estrategia, la estrategia iba encaminada a que nosotros ganáramos en primera vuelta. Hubieron muchos factores externos que condicionaron la voluntad popular, que ya las conocemos todos. Uno de ellos es el tema de que grupos delincuenciales no permitieron que algunas personas salieran a votar. Esto fue cierto, tenía que ver, o sea, hay evidencia. Yo lo leí en la prensa gráfica. Yo lo leí en la prensa gráfica, de tal manera que no puedo dudar que sea cierto. Hubieron también algunos aspectos en donde se movieron 39 centros de votación un día antes de las elecciones. Por otro lado, hubieron factores como por ejemplo en los cuales nosotros como partido fallamos en el tema de la movilización, en el tema de la orientación al votante, que son aspectos que los estamos trabajando para superarlos, pero la estrategia va encaminada fundamentalmente a darle a conocer al pueblo salvadoreño de manera detallada cuáles son nuestras propuestas. ¿Y tienen tiempo para hacer eso? Digo, por supuesto que sí. Solo quedan un par de semanas. Es el tiempo apremia. Aquí sin duda alguna el tiempo es el peor enemigo en estas condiciones, ¿o no? No, no es el tiempo. El peor enemigo de las condiciones en que vive el pueblo salvadoreño es el actual gobierno y el actual partido político. Porque lo que está ocurriendo en este momento es que, al igual que en la primera vuelta, hay una campaña millonaria del ALBA, de la presidencia Funes, del FMLN, y todo esto pasa en violación franca a lo que ya la Sala de lo Constitucional ha resuelto, de que los funcionarios no pueden hacer política partidista y prevalerse de los cargos para hacerlo, y lo siguen haciendo. Este fenómeno nosotros lo estamos midiendo a nivel de la población, y lo que está pasando con esta situación es que le está produciendo un efecto adverso al FMLN y le está produciendo un efecto adverso al presidente de la República, porque la gente siente chocante, la gente siente que el presidente, siendo el ciudadano que debe de estar llamado a respetar las leyes, es quien las está incumpliendo. La gente está percibiendo, William, que la fórmula presidencial del FMLN no quiere debatir,
no quiere decir cómo va a gobernar. Y lejos de darle declaraciones a la prensa y de dar a conocer su programa de gobierno, los tienen encerrados y no los dejan salir y no dan declaraciones. Entonces, esto está produciendo un efecto adverso en el electorado, porque el electorado quiere candidatos que salgan a explicarle a la gente cómo van a gobernar. Quiere ver candidatos con empresarios, con trabajadores, con emprendedores, con otros partidos políticos. Hay una nueva correlación que la hemos denominado Pacto por El Salvador. Un pacto por El Salvador significa que vamos a establecer las condiciones de un gran pacto nacional en el cual podamos darle gobernabilidad al país. Yo estoy seguro, William, que los salvadoreños que nos están viendo y nos están escuchando no quisieran vivir 5 años más como estos últimos 5 que hemos vivido, que nos hemos caracterizado, William, porque no hay empleo, porque no hay medicinas en los hospitales, porque las carreteras siguen abandonadas. Sobre todo el grave deterioro del tema de la inseguridad ciudadana que vivimos. Mira, este fin de semana hubieron 37 muertes violentas. Imagínate tú los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Y mientras eso ocurre, tenemos un presidente que sigue haciendo política partidaria en lugar de ocuparse de los grandes problemas de nuestro país. Bueno, sin duda alguna que el tema de seguridad lo veremos más adelante, pero candidato, ¿qué es lo que hace pensar de que algo ha cambiado después del 2 de febrero en términos de la voluntad del electorado? ¿Van con el mismo padrón electoral, van con las mismas condiciones, con las mismas reglas del juego? Escuchamos del candidato Norman Quijano, de los dirigentes del Partido Arena, de que iban a hacer un cambio de estrategia en términos de cómo llegar, trasladar el mensaje a la población. ¿Qué es lo que ha pasado en esos términos de cómo comunicarse con la población? ¿Qué hace pensar que habrá un cambio en la correlación de esa fuerza que se expresó en las urnas el 2 de febrero? Mira, tiene que haber un cambio por varias razones. En primer lugar, porque muchas personas Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 17 de febrero de 2014. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, también a quienes están con nosotros localmente por el canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Gracias a todos ustedes. Esperamos que inicien el fin de semana, inicien este principio de semana con mucha intensidad, sobre todo con mucha energía, con mucho vigor. Nuestros temas de hoy en el análisis, perspectivas electorales para el 9 de marzo, participación electoral, propuesta de seguridad y economía, entre otros temas. Hay mucho de qué hablar, incluso de temas internacionales. Está con nosotros en nuestros estudios René Portillo Cuadra, él es el candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. René, bienvenido, es un gusto, buenos días. William, buenos días, siempre es un gusto estar contigo en este prestigioso programa que conduces. Un abrazo fraterno para la prensa gráfica y para el pueblo salvadoreño, donde quiera que nos sintonice. Bueno, perfecto. Candidato, tenemos varios temas en agenda, vamos a tratar de avanzar con el tiempo, pero en principio, bueno, ya pasaron varios días, un par de semanas después del 2 de febrero. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo se están recuperando, digo, en términos de ese resultado de prácticamente 10 puntos de diferencia que sacó el FMLN sobre el Partido Arena? ¿Cómo avanzan? Quiero decirte, William, que el 9 de marzo es una nueva elección. Es una nueva elección en la cual